Bien, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a autoridades aquí presentes y público en general, ya sea analógico o digital que está en la sala. Eh, bueno, para mí es un placer estar aquí en La Gomera, isla que he visitado en muchas ocasiones, por ejemplo, con el tema, curiosamente se dio el primer curso sobre la ley del suelo de Canarias del año 2017, la ley 4 de 2017 se dio precisamente, una vez se aprobó en junio, se dio aquí con el tema de la Universidad de Verano de La Gomera, que año tras año se produce, ¿no? Y bueno, yo les vengo a hablar de, aquí lo voy a poner, a ver si funciona, perfecto. Este es el título de mi ponencia, ¿no? Ponencia cuyo título no he puesto yo, pero me encanta, ¿no? Me encanta. Se llama Soberanía y Sostenibilidad, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, y es un tema complejo. Y yo voy a intentar hablarles de sostenibilidad primero y después hablarles de soberanía, pero soberanía sobre todo proyectada en materia turística, ¿no? Todo dentro del marco del Estatuto de Autonomía. No les voy a meter un rollo sobre el Estatuto de Autonomía, evidentemente, pero sí que me gustaría hablarles de aquellas cuestiones que tienen que ver con la soberanía territorial y no tenemos que olvidar, al fin y al cabo, que el turismo lo que hace o en lo que se basa fundamentalmente, más de aspectos culturales y restauración y todo eso, sobre todo en lo que se basa y sobre todo en Canarias, es en el tema de los recursos naturales, es decir, de nuestro territorio. Bien, no soy un experto en sostenibilidad, para eso tenemos técnicos en la materia, pero evidentemente la sostenibilidad tiene tres patas fundamentales. Se habla de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, que es la que siempre pensamos, pero también hay sostenibilidad social y una sostenibilidad económica. Esas son las tres patas que sostienen eh, el concepto, ¿no?, de desarrollo sostenible, ¿no? Y yo voy a tratar una serie de datos los datos son datos, ¿vale? Son incuestionables los datos. A partir de ahí uno puede sacar conclusiones, pero los datos son los que son, ¿no? La ley 19/2003 es la ley de dirección, es la ley de directrices generales y del turismo de Canarias, que está parcialmente derogada el tema de las directrices generales, ¿no? Pero en su memoria, ¿eh? Dice una cosa concluyente, y es del año 2003. Dice, el archipiélago está superpoblado. Este es nuestro legislador, ya nos pone, punto, y se queda tan contento, ¿no? Y a partir de ahí empieza a dar una serie de datos, ¿no? Estamos hablando del año 2003, ¿no? Yo aquí les tengo unos datos sobre una etapa que voy a utilizar, que es más o menos de finales de los 90 hasta la actualidad. Hemos crecido, según estos datos, en casi 700.000 habitantes, ¿vale? Eso es un hecho. Canarias, ya en el año 2003 concluíamos que estaba superpoblada, pero incluso del año 2003 a la actualidad hemos seguido creciendo a nivel poblacional, ¿no? Intentaremos buscar un poco la razón también de todo esto, ¿no?, más adelante. Aquí tienen, muy pequeñito, ya lo sé, ¿no?, pues se tienen que fiar un poco de mí, los datos de la Consejería de Turismo respecto a visitantes a nivel de Canarias. Hemos pasado a finales de los 90 de unos 8 millones de turistas a el año que podemos contar como año normal último, año 2019, porque 20 y 21 evidentemente no podemos, a 15 millones y pico de turistas. Casi hemos doblado perdón, creo que son 10 millones. Hemos añadido 5 o 6 millones de turistas más durante este periplo de unos 20 y pico años. Por otra parte, curiosamente, y aquí también tenemos un cuadro respecto a Hawái que utilizaré en la siguiente diapositiva porque he hecho un análisis comparativo entre un archipiélago y otro. Curiosamente, después de este hipercrecimiento o éxito a nivel turístico, el paro no ha bajado tanto. Y tenemos niveles de paro muy altos, como se refleja aquí, ¿no? Es decir, fíjense, la tasa de desempleo en menores de 25 años es de más del 50%. Y también es lamentablemente mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Siendo la media de casi un 20%, cuando en las islas Hawái pues están en eso, un 6%, un 7% de paro, ¿no? Utilizaré las islas Hawái para hacer una comparativa con Canarias, viendo los datos o repasando los datos que hemos visto, ¿no? Hawái tiene una extensión casi 2 veces más que Canarias. Es un archipiélago muy parecido a Canarias, fragmentado, como islas que somos un territorio fragmentado,
tiene una doble e incluso triple insularidad, como Canarias tiene una isla mayor, que es Oahu, isla mayor que no es la más grande, más o menos es como Gran Canaria, pero es la que aglutina casi el 80% de la población, ¿no? Es decir, ahí pues lo podríamos comparar con lo que aglutina pues más o menos pues Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Después tiene una serie de islas menores e islas más pequeñas, ¿no? Pero tiene el doble de territorio. Tiene, bueno, no diría que la mitad, pero casi la mitad de habitantes que Canarias. 1.400.000 frente a 2 millones, casi 300.000 habitantes. Tiene 10 millones de turistas, lo que teníamos nosotros a finales de los 90, frente a 15 millones que tenemos nosotros. Y en cuanto a, bueno, la verdad es que no lo he pasado a dólares y a euros, pero en cuanto a ingresos son muy parecidos, lo cual rubrica un poco también lo que decía el presidente del Cabildo, en el sentido que muchas veces más no significa mejor, ¿vale? Pero la conclusión es clara y evidente. En el doble de territorio tienen la mitad de habitantes y 5 millones menos de turistas. Y tienen un 6% de paro. Esos son hechos. Yo no estoy diciendo que el desarrollo turístico en Canarias sea insostenible, pero desde luego el modelo turístico de Hawái es más sostenible. Por lo tanto, me planteo esta cuestión. ¿Somos efectivamente un archipiélago verdaderamente sostenible? Pues de eso trata este foro y podremos hablar mucho. Y una cosa también muy importante, estos son datos, yo tengo muy poco tiempo para hablar. Canarias, como también muy bien dijo el presidente de Cabildo, es muy diversa. Y estoy poniendo todos los datos en la misma cesta, cuando verdaderamente pues la realidad de islas como Lanzarote o Fuerteventura, en su crecimiento que ha tenido, Tenerife y Gran Canaria, pues no tiene nada que ver con islas como El Hierro, La Palma o La Gomera. Pasamos a la segunda parte, al tema de la soberanía. Soberanía aquí conceptuada como control, y en concreto control de los recursos, control del territorio, que es lo que a nosotros nos interesa, y control también de la actividad que nos ha reunido hoy, el turismo. Pues somos soberanos, ¿sí? Porque los títulos competenciales que tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía hablan de que Canarias es competente, competencia exclusiva, en cuanto al turismo. Y por lo tanto podemos regular el turismo. Tenemos nuestras leyes y reglamentos que regulan las distintas aristas que tiene el turismo, que tiene muchos lados. Siempre estamos pensando en el alojamiento turístico y son muchas más cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de turismo activo, por ejemplo, estamos hablando también de temas de restauración, estamos hablando de muchas otras cuestiones y además el alojamiento turístico no hace más que diversificarse, ¿verdad? ¿Quién pensaría que la vivienda vacacional hace 15 años estuviese en el nivel que está en la actualidad? Y sobre todo la importancia que tiene la vivienda vacacional para islas verdes como La Palma, La Gomera o El Hierro. Pero también somos soberanos en cuanto al territorio. Canarias es competente en cuanto a ordenación territorial y urbanística y de los espacios naturales protegidos. Lo que decidimos en nuestro territorio, lo que decidimos proteger en nuestro territorio, lo que decidimos desarrollar urbanísticamente en nuestro territorio, lo decidimos nosotros desde Canarias. El Estado no es competente en absoluto al respecto, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos también una responsabilidad muy importante. Canarias es fundamentalmente un territorio litoral. Ya sé que el tema de sol y playa está como mal visto, ¿vale? Pero Canarias tiene la suerte de ser islas. Y por lo tanto, como islas, tiene un perímetro de kilómetros de costa enorme. Somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa por debajo solamente de Galicia. Y Galicia, como digo yo, porque hace trampas, porque tiene muchas rías, ¿vale? Pero en verdad tenemos ese oro que es el litoral. Tenemos casi el 20% del territorio litoral español, siendo solamente o representando solamente el 1,5% de la superficie total de España. Es decir, tenemos 20 veces más o 20 puntos más de litoral que lo que representa el territorio interior. Y la gran revolución de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica 1/2018, que se aprobó antes de ayer,
es el tema del tratamiento del mar. Somos la primera y única comunidad autónoma que tiene el mar integrado como territorio propio. Y eso es un valor que todavía no estamos interiorizando ni evidentemente estamos desarrollando suficientemente. Las comunidades autónomas, cuando se cita en el Estatuto de Autonomía, bueno, aquí les pongo simplemente una sentencia del Tribunal Constitucional que podría avalar indirectamente esta posibilidad, ¿no? Pero que esta posibilidad es real, ¿no? Porque la Constitución española, cuando habla del contenido mínimo de los estatutos de autonomía, dice que un contenido mínimo es la delimitación de su territorio. ¿Cuál es el territorio autonómico de Cataluña? Pues se cita las 4 provincias catalanas. ¿Cuál es el territorio autonómico de Galicia? Pues se cita las 4 provincias gallegas. Pero no se cita nada más. En cambio, ¿qué hace Canarias ahora? Cosa que no hacía antes, aunque siempre existió, digamos que la voluntad de integrar el territorio marítimo dentro del espacio territorial de la comunidad autónoma. Pues lo dice muy claro en el artículo 4, que además se llama ámbito espacial. Antes se llamaba ámbito territorial, pero como territorio muchas veces nos hace pensar en territorio terrestre, tierra, lo han llamado ámbito espacial, ¿vale? Y habla de que el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, cita las islas, pero no se los he puesto porque no me cabían en una diapositiva, integrado por el mar y las 7 islas. Integrado por el mar. ¿Y cuál es ese mar? Bueno, pues a continuación, en el apartado segundo, no le voy a leer todo el artículo, porque además la moderadora me mata, dice que se va a trazar un polígono con los puntos exteriores de las islas que conformarían efectivamente este especial ámbito marítimo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y en el anexo del Estatuto de Autonomía se publica esto. Y esto es real, esto es una ley orgánica, esto está en el Boletín Oficial del Estado, porque además las leyes orgánicas las aprueban las Cortes Generales españolas, no se aprueban por el Parlamento de Canarias, por los Estatutos de Autonomía. Entonces este es un ámbito espacial nuevo, que suma a nuestro territorio terrestre, que no supone en ningún caso una competencia nueva, pero sí que supone un redimensionamiento de las competencias que ya teníamos. No teníamos competencias sobre la ordenación del territorio. ¿Y cuál es ahora el territorio? Porque lo que está claro es que a nivel actual, cuando se llega al mar, quien entra de lleno es el Estado. Y es el Estado el que resuelve y el que ejecuta y el que decide. Intentaremos hablar de este tema. La ordenación del territorio litoral, en primer lugar. El artículo 156 del Estatuto de Autonomía dice esto, dice algo que ya decía el antiguo Estatuto de Autonomía, que nosotros somos competentes para aprobar planes de ordenación del litoral. Pero claro, cuando aprobamos planes de ordenación del litoral nos quedábamos siempre pues, en la bajamar equinoccial escorada, es decir, hasta donde se retira el mar y deja territorio terrestre. No podíamos llegar al mar. No se podía hacer en principio lo que se demanda también desde Europa, que es la gestión integral de las zonas costeras, es decir, un plan que ordene el interfaz tierra-mar. Porque lo que caracteriza al territorio litoral es el mar. Y se está tratando el territorio litoral como un territorio terrestre más, porque es que no se puede llegar al mar. Ahora sí que tenemos la posibilidad de redimensionar el ámbito espacial de estos planes de ordenación del litoral para que efectivamente, y además es absolutamente necesario porque es una zona donde interactúa mucho tierra y mar, para que integre estos dos ámbitos. Hay también, entraría ahora en este tema, hay también un tema importante que es nuevo, que es cómo, eso sí que es nuevo en el Estatuto de Autonomía, que es cómo va a asumir, bueno, no va a asumir, ya ha asumido la comunidad autónoma los títulos competenciales sobre autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo terrestre. O dicho de una forma más plana, que las hamacas, que los chiringuitos y que las escuelas de surf ya no estarán a costas
otorgando esas autorizaciones o dirigiéndose el ayuntamiento a costas para pedir esas autorizaciones y después sacarlo a concurso al ayuntamiento porque tiene un derecho preferente. Eso ya no va a ocurrir, va a ser la comunidad autónoma. Eso ya existe. Lo que pasa es que, claro, como siempre, estamos esperando el Real Decreto de Transferencia para que el Estado nos transfiera por los recursos humanos, pues muchos funcionarios de costas terminarán trabajando para la Consejería, en este caso, pues de Medio Ambiente, ¿no? La Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Y esto es muy importante, porque se estará residenciando en Canarias. Y títulos como el turismo, que no son en buena parte muchas veces, bueno, en buena parte les es ajeno al Estado, títulos como el turismo, ya estarán en la consejería de al lado. Y habrá una mayor comprensión respecto a muchas cosas que se pueden desarrollar en la playa y que no se estaban autorizando, como son, por ejemplo, cuestiones relativas a celebraciones de conciertos, evidentemente que no tengan impacto, o incluso algún tipo de, pues, por ejemplo, todo el tema del turismo de bodas y todo eso, que es un nicho importantísimo y que no se estaba desarrollando en la playa. Estoy hablando, evidentemente, no de celebrar un banquete, sino es que no te dejan ni siquiera que vengan dos novios del extranjero, se saquen dos fotos, porque es un uso que no es natural en la playa. Yo digo, ¿cuáles son los usos naturales en la playa cuando se aprobó la ley Costa del año 88? Estaban vislumbrando en el 88 temas de saunas, estaban vislumbrando incluso que ya las hay bodegas submarinas. Esas sí la están aprobando, bodegas submarinas. ¿Es una bodega submarina un uso natural del dominio público marítimo terrestre? Evidentemente no. La gestión, efectivamente, se las pongo. El artículo 157, en el apartado B, como les adelantaba, dice que la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre serán competencia ahora de la comunidad autónoma, ¿no? Y dice, en todo caso, también las concesiones de obras fijas en el mar. Es decir, todo tipo de concesiones y autorizaciones las va a otorgar la comunidad autónoma. Esto también es muy importante. Ha sido como que la comunidad autónoma siempre ha querido tener eso. El Estado, y yo he sufrido este tema, no ha hecho un gran trabajo. La desregulación y sobre todo la falta de control de inspección de muchos usos nos ha llevado a situaciones límites, por ejemplo, en sitios como Fuerteventura o en Lanzarote, respecto a gente que está utilizando el dominio público para montar escuelas, por ejemplo, de surf, y no tiene ningún título habilitante y no hay ningún tipo de sanción por parte de la demarcación de costa. No creo que se haga peor desde Canarias, pero está claro que nos tenemos que reforzar, que armar desde el punto de vista administrativo, porque lo que no puede ocurrir es que venga una competencia muy pesada e importante para Canarias y que no nos armemos, no formemos a los funcionarios y que no tengamos unos servicios de ordenación del litoral dotados desde el punto de vista de los recursos humanos y materiales. Es decir, tenemos que crecer en eso y yo creo que el gobierno canario lo debería tener muy claro. Bueno, esto no se lo voy a contar porque si no, no voy a poder llegar al final. Pero bueno, digamos que siempre ha habido una cierta discrecionalidad rayana en la arbitrariedad a la hora de otorgar o no una autorización en el dominio público marítimo terrestre. Lo que tenemos que hacer es armarnos en cuanto a una ordenación del territorio litoral, para que esta posibilidad no exista y que esté bien ordenado el litoral y entonces se pueda saber exactamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el litoral. Eso sería importante. La ordenación de los espacios marítimos, nos vamos ya acercando al mar. Hemos hablado un poco de la ordenación del litoral y de la playa, ¿no? Pero nos vamos acercando un poco al mar, ¿no? Aquí, esta extensión del ámbito espacial canario nos va a dar unas posibilidades que todavía no se han explorado, pero que son reales o que podrían ser reales en el futuro. Nosotros somos soberanos, estoy utilizando la palabra de mi ponencia, para declarar espacios naturales protegidos en Canarias, salvo los parques nacionales, ¿vale? Todos los demás espacios naturales que existen en Canarias con su distinta tipología, parques rurales naturales, reservas, paisajes protegidos, sitio de interés científico, monumentos naturales como los órganos de La Gomera, todos los declaramos en Canarias desde Canarias e incluso los ordenamos. Y esto ya se ordena a nivel cabildar, se ordena ya por los cabildos. La nueva revisión de estos espacios naturales protegidos, que en su momento aprobó el Gobierno de Canarias, se hará a nivel insular, a nivel de cabildo, ¿vale? Y después la gestión también es a nivel insular.
Por tanto, tenemos una enorme soberanía. Pero claro, ¿qué ocurre con los espacios marítimos? Aquí tenemos dos ejemplos de espacios marítimos. Uno, el de Teno Rasca, en Tenerife, donde se puede ver la pequeña ventanita, donde en principio iba a ir el puerto de Fonsalía. ¿Vale? Curiosamente, porque curiosamente, aunque estos planes los aprueba el Estado, son zonas ZEC, Zona de Especial Conservación de la Unión Europea, los aprueba el Estado, la propuesta vino desde Canarias. Y hubo alguien que hizo dos cosas muy interesantes, esta ventanita, y después en Gran Canaria, porque vino desde Gran Canaria, hubo cierta presión del sector turístico y retranqueó esta zona de especial conservación, 400 metros, esta que están 400 metros apartados de la costa, para que se pudieran hacer pues, playas artificiales o puertos deportivos que evidentemente tienen una afectación, pueden tener una importancia en el turístico como infraestructura, tiene una afectación real muy importante en la zona litoral. ¿Vale? Ahora están revisándose esta zona de especial conservación por parte del Ministerio. Y las propuestas son cerrar la ventana, que no tenía ningún fundamento técnico, y acercar y cubrir esos 400 metros y acercarlos al sur de Gran Canaria, donde está evidentemente pues, toda la zona turística más importante de Gran Canaria. Es decir, que se protegerán esos 400 metros. Eso está diciendo el Estado, esa es la propuesta. Ya terminó la información pública y creo yo que se van a aprobar tal y como están. ¿Vale? Por lo cual, si ya el puerto de Fonsalía estaba complicado, me temo que esto puede ser ya una complicación añadida a su futura implantación. En Canarias existen algún ejemplo de un espacio natural protegido que llega al mar, al igual que, por ejemplo, en Galicia, Islas Cíes, Archipiélago Chinijo. Pero esto es porque la Ley de Biodiversidad establece la posibilidad, Ley de Biodiversidad del Estado, que si existe una continuidad ecológica entre el espacio protegido terrestre con el mar, pues no tiene ningún sentido técnico el parar en el mar. Y por tanto, ese espacio natural protegido, repito, declarado en Canarias, se podría abalanzar hacia el mar. Y tenemos algún ejemplo real. Pero claro, ya teniendo un espacio marítimo propio, existiría la posibilidad de que Canarias, a través de las figuras que ya existen, o modificando la Ley 4/2017, estableciendo alguna figura adicional, pudiera efectivamente tener un parque natural, por ejemplo, o un espacio natural protegido puramente marítimo. Y eso jurídicamente es viable. Otra cosa es que exista el músculo político de llevarlo a cabo. ¿Vale? Pero esto es lo que podría suponer este cambio en nuestro estatuto. Y voy terminando. Existe algo que la gente en general no conoce, ¿no? Pero cuando se nos viene todo encima, pues lo terminamos por conocer, ¿no? La Unión Europea está descubriendo que ya el desarrollo de su territorio terrestre ya no tiene ya muchas posibilidades y está descubriendo que se deben aplicar técnicas de ordenación del territorio en el mar. Han oído hablar de esto de la economía azul y todo esto, ¿no? Pues la economía azul se va a basar fundamentalmente en lo que se llama la ordenación del espacio marítimo, que no es otra cosa que ordenar los distintos usos y ocupaciones, no en el territorio, que es lo que nos estamos acostumbrando, sino esta vez en el mar, a través de unos instrumentos que veremos ahora que se llaman los planes de ordenación del espacio marítimo. Esto no viene de una directiva de la Unión Europea de ordenación del espacio marítimo y que ha sido recepcionada por nuestro ordenamiento jurídico a través de un Real Decreto, el Real Decreto 363 del año 2017 de ordenación del espacio marítimo, que establece 5 demarcaciones. Cada una tendrá su propio plan. Y en el caso de Canarias, una demarcación propia, que es la que ven aquí trazada, ¿no? Estos planes de ordenación del espacio marítimo, no lo voy a leer, harán todo esto. No solamente ordenarán los usos tradicionales, que siempre han sido pues, navegar y pescar en el mar, sino también otro tipo de usos, ahora muy en boga, como puede ser, por ejemplo, la localización de granjas de energía eólica marina, por ejemplo, ¿no? Y cualquier otro uso. Incluso dice en el apartado, a ver si lo veo con mis gafas, en el apartado K, las actividades turísticas, recreativas, culturales y deportivas. Las zonas de surf, de submarinismo, todo este tema está siendo localizado en estos planes de ordenación del espacio marítimo, que se están tramitando en la actualidad. Estos son ejemplos de estos planes de los que les estoy hablando. Por ejemplo, aquí se localiza pues las zonas
de protección para la protección de la biodiversidad. Y como ven, casi Canarias es una zona de protección de la biodiversidad, y eso va a suponer evidentemente que otro tipo de usos no se puedan llevar a cabo en esas zonas. Le voy a poner otro ejemplo, las zonas donde se pretende localizar la energía eólica. Dense cuenta que ahora un parque eólico marino se hace a través de un proyecto, ese proyecto es evaluado ambientalmente y te dicen que sí o no, ¿no? Pero ahora, en principio, debería dar mucha más seguridad a los agentes porque, en principio, en esas zonas serían las idóneas o las establecidas para localizar este tipo de energía alternativa. Bien, pues, ¿se acuerdan del tema del Mar Canario? Ya llegamos tarde, evidentemente, ¿no? Pero se puede predicar también en el futuro, cuando se revisen estos planes, que no se han aprobado, pero están a punto de aprobarse. El Real Decreto ya está en Internet, lo pueden localizar, el proyecto de Real Decreto, y dice que en el año 2027 se tendrán que revisar estos planes. Pues para el año 2027 el Gobierno de Canarias podría plantear que una parte de la demarcación de Canarias fuese regulado a través de este plan de ordenación de espacio marítimo del Estado, pero que la parte de aguas canarias podría ser regulado directamente, soberanía territorial desde Canarias, ¿no? Son posibilidades, repito, que nos da esta auténtica revolución que supone el artículo 4 de nuestro Estatuto de Autonomía. Y aquí tienen, simplemente el resumen o un repaso de las posibilidades que he intentado trasladarles, ¿no? Es decir, una posibilidad real de llevar a cabo una ordenación integral de la interfaz tierra-mar, como primera gran posibilidad. Una segunda posibilidad, que es la oportunidad de que la Administración con competencias ordenatorias, es decir, la comunidad autónoma, también otorgue las concesiones y autorizaciones, y esto supondrá, evidentemente, pues vamos a ver si quien ordena es el que tiene que autorizar, pues hay una máxima en el derecho urbanístico que es que ordenará de una forma un poquito más inteligente, en el sentido de que sabe que tiene que otorgar autorizaciones, una cosa está vinculada con la otra, ¿no? Y después, evidentemente, al residenciarlo a nivel canario habrá una mayor sensibilidad respecto a competencias que no son propias y, en este caso, al tema turístico, ¿no? Es decir, atenderemos también a la demanda del sector turístico en el seno del Gobierno de Canarias, ¿no? Y, por último, evidentemente, el tema de la posibilidad de que haya espacios naturales protegidos enteramente marítimos, sin necesidad de esta regla de la continuidad ecológica. Y, por último, también la cuestión de que los planes de ordenación de espacios marítimos, los POEM, aprobados por el Estado, y ya les digo que se acordarán de mí, pero en pocos meses verán estos planes de ordenación de espacio marítimo aprobados, porque estos planes, efectivamente, en el futuro pues puedan integrar las aguas canarias, que ya las integran, pero que esa parte sea ordenada por nosotros, ¿no? Y en conclusión, ¿no? Que vamos a ver también mucho del tema de Mar de Todos y del tema de las ecoáreas, ¿no? En conclusión, una mayor soberanía desde Canarias. Esa es la gran apuesta del Estatuto de Autonomía, que, repito, es una gran apuesta, pero que se tiene que implementar, porque el Estado no la va a implementar, el Estado se va a quedar como está muy cómodo, ¿vale? Pero si nosotros no decidimos dar pasos hacia esa soberanía de territorio terrestre marítimo, pues evidentemente no se va a dar, ¿no? Y buscando sobre todo una cosa que a mí me gusta, que es un territorio litoral inteligente. Tenemos que mirar al territorio litoral de un punto de vista de su eficacia y de su sostenibilidad, de las dos cosas, ¿no? Pero ¿cuántas cosas hacen en el territorio litoral que son absolutamente ineficaces? ¿Cuántos diques hemos montado, por ejemplo, están sobredimensionados, por ejemplo, que no son multipropósito y no sirven, por ejemplo, también pues, para bucear en diques, por ejemplo, que sean sumergidos y que, por ejemplo, también sirvan para proteger la costa, pero que sean sumergidos y no que midan 4 metros por encima de la lámina de agua en una bajamar equinoccial? Es decir, son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer actuaciones inteligentes en la costa y, evidentemente, cuando haya que hacerlas. Y también mirar, sobre todo, las posibilidades naturales que tiene nuestro litoral, que son muchas. Y nada más, termino, evidentemente, por una vista de San Sebastián y le agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias.